Pues es bien complejo cuando llegan esas preguntas y uno tener que hacer como unas respuestas ahí basadas en un discurso, ¿cierto? Como que, pues para Plato y desde la experiencia es básico ver las dos cosas conectadas, ¿cierto? No están separadas y la relación es como cuando preguntan por su relación, nos parece demasiado complicado porque no las vemos separadas, ¿no? El arte y la educación, claro, están conectados y lo que ha hecho la educación tradicional y pues como la academia cortante, frustrante, es separarlas, y ahí es donde realmente ha habido el problema, la dificultad. Al separarse es que el ser humano no logra integrarse, y ahí es donde entonces, por ejemplo, estos procesos como Platoedro, como organizaciones comunitarias que están trabajando pedagogías alternativas, buscan la necesidad de volver a conectarnos, ni siquiera lo ven separados, es como una relación implícita que exige que el ser humano pues sea integral, que permite responder a la inclusión, a la transdisciplinariedad, a la interdisciplinariedad. Que además, a diferencia de otros seres que permean este planeta, los humanos han utilizado la educación para separarlo del arte, precisamente para generar unos mecanismos de control, ¿sí? Donde la creación es libre, entendiendo libre en mi relacionamiento con la otra persona o con el otro ser viviente de su entorno. Entonces yo allí realizo mi libertad, pero además realizo mi educación y mi arte como ser humano en esta creación. Entonces, al separarnos estas categorías, educación y arte aparte, entonces claro, se controla completamente la educación como si fuera un sistema de información, como de rellenar datos, pero nunca hay el entendimiento, la capacidad de profundizar sobre esa experiencia desde lo creativo, desde las nuevas imaginaciones, desde las nuevas posibilidades de creación para una vida mucho... Digamos en lo concreto desde Plato, un ejemplo, la Hacker School, ¿cierto? Digamos que esa conexión de arte y educación es lo que posibilita, digamos, el relacionamiento de las personas en sus procesos, digamos, personales, sus búsquedas, sus inquietudes, también sus miedos, sus temores, pero que, digamos, llegan después a uno a convertirse también en unos procesos colectivos. Exacto. Que es, digamos, por eso es esencial ver las dos cosas conectadas, que posibilita ese relacionamiento. Exacto, y entonces en esa relación, pues como que el ser humano tiene esa capacidad de confiar en sus habilidades, de confiar en que va a buscar respuestas a sus necesidades, de que es necesario entender como que es una persona de poder y que es sensible ante el mundo y que puede responder a eso. Entonces ahí como que también hay unos espacios de respeto y de libertad, pero una libertad relacional, no individualista, sino colectiva y conectada. Y ahí entonces es donde se empieza a dar los procesos que son comunitarios, colaborativos y comunes, cuando hay un respeto por la diferencia también de esos ritmos, de esos tiempos, de esos procesos. Y entonces también ahí es algo que nos hemos cuestionado, qué es lo común, qué es lo comunitario y cómo lo colaborativo está ahí inmerso. Que digamos desde lo común también se empiezan a relacionar también cosas no solo desde los recursos o desde un propósito macro, sino que también desde esos niveles o diferencias de propósitos que tiene cada agente, ya sean personas, organizaciones, colectivos privados o independientes, que cada uno tiene sus niveles de un propósito por estar ahí, pero digamos esa gran unión o ese relacionamiento es lo que va de alguna manera descubriendo lo común. Y para Plato, digamos, viene en un proceso de ir haciendo una reflexión sobre qué es eso común, porque es más allá de esos procesos al margen, desde esto es comunitario, esto es mainstream, y va mucho más allá también de lo que puede haber planteado el comunismo, de que entonces todo es de todas, sino que es más desde los usos, ¿cierto? Digamos, cómo la propiedad privada se convierte en comunes desde el uso que se puede dar a esa
a esa propiedad, ¿cierto? No es que la propiedad tenga que ser de todos. Y ahí entra también, como digamos, lo colaborativo, es también esa posibilidad que decíamos ahora, de esos procesos personales o institucionales o que tienen, digamos, su propia lógica, se puedan integrar con esa libertad digamos, a integrar un propósito general ya desde la práctica. Nosotros lo vemos en Manga Libre, cómo nos articulamos con otros artistas, organizaciones, y hay como, digamos, un propósito de ir haciendo como unas infraestructuras o unas búsquedas ahí, pero cada quien se integra desde la libertad como puede, desde también de sus búsquedas. Entonces también, digamos, ese común para nosotros ha venido siendo como un asunto de búsqueda y de reflexión desde unos años para acá, donde creemos que ese concepto también en estos momentos necesita reflexionarse desde los movimientos ecologistas, los derechos civiles, la gente que está trabajando por el medio ambiente, o los que están trabajando por las mujeres, o los que están trabajando por los derechos diversos. Digamos que ahí se empiezan a agrupar, y es como todo lo opositorio a lo que plantea el neoliberalismo, que es ponernos cada vez más individualizados, cada vez como más separados. Entonces, de alguna manera nosotros vemos en lo común, lo colaborativo y lo comunitario como, digamos, unas fuerzas que luchan como contra esa otra lógica de mercado que se han metido en todas las instancias de la sociedad. Y que son lógicas binarias, ¿cierto? Nos engañaron y ya está tan pasada de moda la Guerra Fría y seguimos en esas lógicas del comunismo y el capitalismo, y ambas son extremos disonantes que entran al chamos, ¿cierto? Al totalmente chamos como la destrucción o el incontrol, ¿cierto? Por tratar de controlar todo, el sistema fracasa y cae, que es lo que estamos viendo en este momento. El comunismo se tomó muy a pecho el común en el sentido plano, donde todas eran iguales y todas tenían lo mismo, y esto no fue sostenible. Y que tenía que obedecer a una centralidad, no permitía la diversidad, no permitía como el rizoma, lo rizomático, y el capitalismo entonces se aprovechó, dijo, jajaja, propongámosle al mundo lo opuesto, el individualismo, ¿cierto? Yo por mí, y el yo, el superego, el antropoceno al 100, y ahora nos encontramos en esta crisis donde además juegan con el público o las personas, poniéndolos a batallar entre lo uno y lo otro, que está tan pasado de moda. Entonces lo común realmente aquí lo miramos desde una observación desde la naturaleza misma, desde el infinito de la capacidad de bondad que da la naturaleza, que siempre nos da y nos da y nos da, y nosotros como una especie de este planeta, cómo le restamos y la aporreamos, y eso habría que pensar el común entonces en esa gran escala de diversidad, de diferentes colores, expresiones, saberes, verdades, miedos, dificultades, para poder también que los seres integren desde el arte y la educación, entendiendo la educación como también esos procesos cotidianos de aprendizaje y transformación, sí, descubrimiento. más allá de un concepto teórico riguroso, sino la capacidad de eso cómo se pone en práctica en mi propia realidad y la de las personas y lo que me rodea. Sí, la común termina siendo como la inclusión de la divergencia, la biodiversidad, la capacidad de mutar de acuerdo a eso que va llegando y se va moviendo hacia unos intereses que probablemente son, como dice Alex, propósitos macro que nos van juntando, pero que en otros momentos vamos yendo y viniendo, como que siempre terminan esa confluencia. Bueno, yo creo que gracias. ha sido chévere conversar con usted. Salí, vale.